Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por invitarme a venir acá a Canarias, esta parte del mundo que tanta relación tiene también con América Latina. Voy a leer pues esta intervención que se titula Sin nostalgia de la utopía, pero que tiene este subtítulo: Breve guía de la narrativa hispánica de América a principios del siglo XXI, en 100 aforismos. Número 1, romano, el océano. 1. Al principio fue una provocación, hoy casi una declaración de principios. América Latina, entre comillas, ya no existe. O solo existe en la medida en que se organizan congresos literarios, sociales, políticos y artísticos, aunque eso sí, nunca científicos, sobre América Latina. 2. Una elíptica confirmación de lo anterior. La mayor parte de los congresos sobre América Latina se organizan fuera de América Latina, en Canarias, por ejemplo. 3. No me malentiendan, a mí me encantaría que América Latina aún existiera, pero quizás la mayor prueba de su desaparición es la nostalgia por ese territorio perdido. 4. Tan fácil sentirse latinoamericano como difícil explicar el contenido de esta expresión. 5. En el periodo que va de 1959 a 1989, los límites son siempre arbitrarios, resultaba sencillo definir a América Latina, una región dominada por perversos dictadores, heroicos guerrilleros, música latinoamericana, de Gardel a Silvio Rodríguez, egregios futbolistas y, por supuesto, los modos literarios y extraliterarios del realismo mágico. 6. América Latina, esa América Latina frente a la que sentimos nostalgia, solo existió durante ese breve espacio, cuando todos, dictadores, guerrilleros, escritores y músicos, e incluso los ciudadanos de a pie, creíamos que nuestro trabajo nos volvía auténticamente latinoamericanos. 7. Durante más de 30 años, América Latina se convirtió en una de las marcas mejor posicionadas en el orbe. Todos querían adquirir algo típicamente latinoamericano: un novelón épico, una imagen del Che, un disco con una mujer semidesnuda en la portada, un anhelo, una idea. 8. Los dictadores, auspiciados y pagados por Estados Unidos, aspiraban ellos sí a un continente homogéneo. La Operación Cóndor fue una idea auténticamente latinoamericana. 9. Los guerrilleros, auspiciados y pagados por Cuba y esta a su vez por la Unión Soviética, aspiraban a liberar a toda la región por medio de la fuerza revolucionaria, otra idea típicamente latinoamericana. 10. Mientras tanto, los escritores del boom inventaban una América Latina tan deslumbrante que casi se convirtió en real. La América Latina de La ciudad y los perros y la muerte de Artemio Cruz, del Coronel no tiene quien le escriba y Casa tomada, de El astillero y Pedro Páramo. 11. Dos acontecimientos de alguna forma concomitantes erosionaron la nueva homogeneidad de América Latina: el caso Padilla y el sorprendente éxito del realismo mágico. 12. El caso Padilla dividió para siempre a los intelectuales latinoamericanos. Desde entonces, los simpatizantes de Cuba, con García Márquez y Cortázar a la cabeza, y los detractores de Cuba, con Octavio Paz y Mario Vargas Llosa como epítomes, se convirtieron en dos facciones irreconciliables. 13. Aún hoy, los herederos de los antiguos procastristas, reconvertidos en partidarios de una izquierda más o menos democrática, no toleran a los herederos de los viejos anticastristas reconvertidos en fanáticos del libre mercado y viceversa. 14. El daño provocado por la entronización del realismo mágico como paradigma único de la región fue acaso mayor
Y la culpa no es, por supuesto, de García Márquez. Primero, porque se convirtió en el instrumento único para interpretar la realidad latinoamericana. Y segundo, porque ensombreció la inmensa variedad imaginativa del boom y de la literatura latinoamericana en general. 15. Transformado en herramienta sociológica por la crítica europea y estadounidense, el realismo mágico convirtió a América Latina en un parque temático del absurdo, un lugar donde ocurrían las cosas más insólitas o terribles sin que nadie se inmutara, el reino del conformismo. 16. No fue García Márquez, sino sus apologetas e imitadores quienes hicieron de América Latina el receptáculo del exotismo que siempre ha necesitado, como contraste a sus propias pulsiones, la sociedad occidental. Occidental igualmente entre comillas. 17. Si al realismo mágico se le añade cierto componente social, como hizo la izquierda académica, el cóctel se torna adictivo. América Latina ya no solo como resort, sino como depósito de las frustraciones de la burguesía internacional. De allí su fascinación por el Che y más tarde por el subcomandante Marcos, Chávez o Lula, los héroes que se rebelan contra la desigualdad provocada, en buena medida, por esa misma burguesía internacional. 18. América Latina alcanza su apogeo en 1982 con el premio Nobel a García Márquez y justo entonces se inicia su declive. 19. En los 80, las dictaduras comienzan a resquebrajarse, salvo en Cuba, las guerrillas son aniquiladas o disueltas, salvo en Colombia, y la incesante repetición de los clichés del realismo mágico comienza a empalagar a los latinoamericanos, aunque todavía no al resto del mundo. 20. En los últimos años del siglo XX, América Latina solo se conserva en las guías turísticas y en la nostalgia occidental. Para entonces, sus países apenas se conocen entre sí, al tiempo que sus sociedades se han vuelto cada vez más abiertas y plurales, más reacias al encasillamiento. 21. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, México se escinde por completo de América Latina. Toda su dinámica social, económica y política, y en buena medida cultural, se dirige a partir de entonces hacia el norte. 22. Centroamérica, en la última década del siglo XX, abandona felizmente las guerras civiles y se precipita casi de inmediato en la violencia de las pandillas y del narcotráfico y, salvo excepciones, en la más obscena corrupción gubernamental. 23. América del Sur, entre tanto, explora vías propias. Una camada de líderes de izquierda más o menos democráticos inunda la región. Chávez se convierte en su mala cara y Lula en la buena. 24. Chávez encarna la peor nostalgia latinoamericana. Escucharlo glosar a Bolívar es como reproducir un bolero en un viejo acetato, un lloriqueo disfrazado de machismo. Igual que su héroe, clama, ruega o chantajea a sus colegas en áreas de una unidad que sabe imposible. 25. No hay que desdeñar, sin embargo, los incipientes mecanismos de integración de América del Sur. Baste recordar que la Unión Europea surgió de un rudimentario acuerdo sobre el carbón. Si con los años se consolida allí, en América del Sur, una unión transnacional, heredera del Mercosur o del UNASUR, será para construir una América Latina distinta, con Brasil y sin México. 26. Todavía hoy, cuando se habla de América Latina, se piensa en una región azotada por la desigualdad, la corrupción y la violencia, aunque ya casi no haya ni dictadores ni guerrilleros, sustituidos por narcotraficantes. En la música latina, ya no latinoamericana, que va del Buenavista Social Club a Shakira, en egregios futbolistas y en una literatura que, a falta del realismo mágico, comienza a centrarse en esa nueva vertiente del exotismo encarnada justamente por el narcotráfico. 27. Es enternecedor y hasta políticamente correcto
decirse latinoamericano. Pero pocos de quienes lo afirman viven en realidad América Latina. Los habitantes de un país no viajan nunca a otro. Nada saben sobre la cultura contemporánea de sus vecinos y no disponen de ningún medio fuera de CNN en español o del mainstream del entretenimiento global para saber cómo son sus vecinos. 28. La idea de América Latina a principios del siglo XXI es cosmética, light, una copia pirata que intenta resucitar una marca en desuso. 29. América Latina fue una hermosa invención de los 60 y como toda utopía, el pretexto ideal para una infinita cadena de atrocidades. Si de verdad creemos en un proyecto supranacional, quizás ya deberíamos pensar en otra cosa y en otro nombre. 30. Si América Latina ya no existe, estas reflexiones deberían de concluir aquí, porque entonces tampoco existe la literatura latinoamericana. Pero no me voy a detener en el número 30 y prosigo. 2 romano, el continente. 31. De Nobel a Nobel. El gran arco de la literatura latinoamericana se tiende entre el muy temprano premio a García Márquez en 1982 y el muy tardío a Vargas Llosa en 2010. 32. El Nobel a García Márquez consagra el esplendor de la literatura latinoamericana y de América Latina en el orbe y convierte al realismo mágico en su única expresión. 3 décadas después, el Nobel a Vargas Llosa desmiente el malentendido. El boom nunca se redujo al realismo mágico y América Latina nunca fue solo Macondo. 33. El Nobel a García Márquez sonó como una fanfarria para América Latina. El Nobel a Vargas Llosa, me temo, como su requiem. 34. El Nobel a Vargas Llosa se siente irremediablemente anticlimático. No porque él no lo merezca, por supuesto, sino porque se anunció cuando Vargas Llosa es, junto con Carlos Fuentes, el último representante de una raza que se extingue. 35. Vargas Llosa y Fuentes son los últimos intelectuales típicamente latinoamericanos, los últimos voceros autorizados de la región, nuestros últimos interlocutores con Occidente. 36. Para los autores del boom hubo siempre un tema imprescindible: el poder. En una u otra medida, García Márquez, Vargas Llosa o Fuentes no tuvieron más remedio que lidiar con él en sus libros y con igual intensidad en sus vidas. 37. Pocas generaciones literarias tan cercanas al poder político como el boom. Sin duda, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa han sido algunos de sus críticos más severos, pero también han sido permanentemente tentados por él. 38. Los autores del boom comprueban con creces la aporía de Michel Foucault. El saber produce poder y viceversa. Si tantos políticos y empresarios de la región los halagan y si ellos se dejan halagar, es porque sus palabras crean realidad, porque sus palabras crearon a América Latina. 39. Los escritores de las generaciones posteriores ya no quieren o ya no pueden ocupar la posición de los autores del boom. Cuando Fuentes y Vargas Llosa hablan, habla América Latina. Cuando lo hace cualquier otro autor, habla un peruano, un mexicano, un argentino. Y con los más jóvenes, ni eso, un simple escritor. 37. Cuando los regímenes autoritarios campeaban en América Latina, los escritores disfrutaban de una libertad de expresión mayor a la del ciudadano común.
El arte los protegía de las represalias, aunque no siempre, y los convertía en conciencias de la sociedad. La llegada de la democracia les arrebató de la noche a la mañana esa condición. 38. En las nuevas democracias no son ya los escritores de ficción o los poetas quienes critican al poder, sino esa nueva clase de comentaristas que se ha adueñado del espectro público. Ahora cualquiera opina sobre cualquier cosa. 39. Los politólogos sustituyeron a los escritores. Con ello, los ciudadanos ganamos en destreza académica, y ni siquiera estoy muy seguro de ello, pero perdimos sin duda en imaginación y en estilo. 40. Pese a contar con indudables momentos de brillantez, el discurso político del boom acabó por saturar a las nuevas generaciones. En las últimas décadas, nada resulta tan antipático, tan démodé, como un escritor comprometido. 41. La democracia había sido tan anhelada en América Latina que cuando al final apareció, no tardó en decepcionarnos. La democracia no era la panacea, sino una fuente de nuevos conflictos. Despojados de su condición de conciencia social, los escritores posteriores al boom se escudaron por completo de la vida pública. 42. A diferencia de lo que ocurrió con el boom, donde Vargas Llosa incluso pudo ser candidato a la presidencia sin comprometer su prestigio, hoy el mero roce de la política parece contaminar a los escritores. 43. La devaluación del realismo mágico, sumada a la instauración de sociedades más plurales, permitió redescubrir a escritores olvidados o menospreciados. De pronto, la literatura latinoamericana pareció más rica y más difícil de clasificar de lo que nadie había supuesto. 43. Más que el post-boom, se hizo visible una generación completa que había sido su contemporánea. El grupo de la revista Medio Siglo en México, o autores como Saer o Antonio Di Benedetto en Argentina, de pronto pudieron leerse como novedades. 44. Los autores nacidos más o menos entre 1950 y 1965, las fechas, insisto, son arbitrarias, son demasiado jóvenes para haber sufrido el eclipse del boom, pero suficientemente maduros para sufrir la opresión de los regímenes autoritarios. Piglia, El Tit, Villoro, Abad Faciolince, Boullosa, Castellanos Moya, Sada, Bellatín, Aira, Pauls, Fontaine y, por supuesto, Bolaño. 45. Roberto Bolaño solo tiene un precedente: García Márquez. 46. ¿Por qué Bolaño? Quizás porque él llevó a sus límites, mejor que nadie, la estética del boom, y porque negó con la misma firmeza su estatuto público. 47. Por su arquitectura y su ambición narrativa, Los Detectives Salvajes y 2666 son herederas directas de 100 años de soledad, La Casa Verde, Terra Nostra o Rayuela. Ideológicamente, en cambio, son su reverso. 48. Bolaño admiraba tanto el riesgo estético original del boom como detestaba su autocomplacencia, su fe latinoamericanista y su discurso hegemónico. 49. Para Bolaño y sus coetáneos, a partir de los 80, el boom se había convertido en una institución monolítica, en una marca comercial, en un paradigma tan poderoso como el que sus miembros habían desmantelado décadas atrás. Para sobreponerse a ellos, no bastaba con insultarlos. Había que subvertir su discurso, el discurso del boom. 50. Cada libro de Bolaño es un pulso con los autores del boom e implícitamente un homenaje.
textos llenos de parodias y burlas, de juegos estilísticos, de socarronería y mala leche, y sotoboche de honda admiración. 51. Los detectives salvajes responde a Rayuela, una Rayuela sin romanticismo y sin artificios experimentales, ubicada en el desierto mexicano en vez de en París, salpicada de dardos envenenados contra la historia literaria oficial. Pero como Rayuela, también es un canto al magma vital de la literatura. 52. 2666, por su parte, es la mejor respuesta posible a 100 años de soledad. Sin magia, sin genealogías explícitas, sin la cegadora belleza del estilo, pero con la misma ambición, la voluntad de transgredir todos los códigos e inventar, de nuevo, América Latina. 53. Si los textos de Bolaño están plagados de oscuras referencias literarias, es porque necesitaba desmantelar el canon del boom, porque necesitaba crear su propio sistema de signos, su propio contexto, su propia recepción. 54. Como los autores del boom, Bolaño fue un autor ferozmente político, solo que su discurso no intentaba ser una respuesta ideológica al autoritarismo, sino un elusivo retrato de la microfísica del poder. 55. Vargas Llosa, Fuentes o García Márquez narraron el poder desde dentro, o Conselheiro, Artemio Cruz o Aureliano Buendía, o lo experimentaron en carne propia. Bolaño, en cambio, prefirió exhibir sus aristas, sus márgenes, sus corrientes subterráneas. Y en la práctica, gracias tal vez a su muerte prematura, siempre se escabulló de él. 56. En contra de la imagen construida en el ámbito anglosajón, Bolaño no era un outsider ni un rebelde sin causa, sino un infiltrado que conocía a la perfección el sistema y que se empeñó en desestabilizarlo desde dentro con sus propias armas. 57. ¿Cómo el resto del mundo ha endiosado a un autor que no cesa de hacer guiños privados, chistes y burlas a una tradición, la latinoamericana, que a la mayoría se les escapa? Porque Bolaño le arrebató esa tradición a los latinoamericanos, la pervirtió y la transformó en un instrumento a su servicio. 58. Bolaño se convirtió primero en el gurú de los lectores de menores de 40 años, luego en un ídolo de culto en Europa y por fin en una superestrella gracias a su canonización en Estados Unidos. ¿Un malentendido? Quizás todas las grandes carreras literarias lo sean. 59. Paradójicamente, Bolaño ha comenzado a sufrir la suerte del boom. El paso de las orillas al centro lo ha vuelto de pronto hegemónico. En Estados Unidos, Bolaño no es el último, sino el único escritor latinoamericano. Y otra vez, la intensa variedad artística de la región ha quedado sepultada bajo su marca. 60. Bolaño vivió obsesionado por América Latina, pero a su muerte incluso él ha dejado de ser latinoamericano. Su nacionalidad apenas le importa a sus lectores. Pero más que un escritor global, tendríamos que considerarlo el primer escritor apátrida. Tres, los archipiélagos. 61. Pertenezco a una generación cuyo mayor mérito consistió en normalizar o intentar normalizar a América Latina. Aunque otros lo pensaron antes, los grupos literarios llamados Macondo y El Crack pusieron sobre la mesa la quiebra del realismo mágico en los 90. 62.
En 1996, estas dos iniciativas, una chilena y otra mexicana, sin conocerse mutuamente, alzaron su voz contra esa América Latina que se resquebrajaba. Eran los síntomas de un profundo malestar en la región. 63. Los antologadores de Macondo querían señalar, con ese título sarcástico, que América Latina, esa América Latina, ya no existía, o más bien que existía otra, dominada ahora por las contradicciones de la modernidad y no por la magia o el exotismo. 64. El manifiesto del crack, por su parte, buscaba reencontrar los orígenes del boom, el momento anterior a la eclosión global del realismo mágico, cuando sus autores dinamitaban el discurso dominante en vez de representarlo. 65. Más allá de sus flaquezas y devaneos juveniles, Macondo y el crack contribuyeron a jubilar esa construcción de 3 décadas que se llamó América Latina. 66. Durante la época de esplendor del boom, la edición en español se dividía con bastante equidad entre España, México y Argentina. A partir de los 80, el desequilibrio que favorece a las editoriales peninsulares se vuelve apabullante. 67. De pronto, los grandes grupos españoles pasaron a controlar todas las grandes editoriales independientes de América Latina. Y de la noche a la mañana, España se convirtió en una nueva meca editorial para los escritores latinoamericanos. 68. Mientras a los autores del boom les gustaba pasar temporadas en España, para los escritores de las generaciones subsecuentes, publicar en España se volvió una obligación si querían salir de sus países. 69. Si los intercambios editoriales entre los países latinoamericanos habían comenzado a disminuir desde los años 70, en los 80 se volvieron raquíticos. Los únicos libros que circulaban de un país a otro eran los editados en España. 70. A inicios de los 90, los escritores latinoamericanos publicados en España, con la obvia excepción del boom, se contaban con los dedos de una mano. 71. Los esfuerzos para hacer circular las novedades literarias de un país de América Latina a otro también en esta época fracasaron sin remedio. Carentes de referencias comunes, a los lectores de un lugar no podían interesarles los libros de sus vecinos. 72. A diferencia de los autores del boom, los nuevos escritores no contaban con editores dispuestos a apostar por ellos más allá de sus fronteras nacionales. 73. Si se atiende solo al mercado editorial español, entre 1982 y 1998, la literatura latinoamericana es un fantasma. Imitadores del realismo mágico, obras postreras del boom y poco más. 74. El desierto comienza a repoblarse a partir de 1998, con la publicación de Los Detectives Salvajes de Bolaño y un fenómeno inédito, al menos desde el boom: premios literarios españoles concedidos a autores latinoamericanos. 75. A partir del año 2000, las editoriales españolas buscan otra vez un autor latinoamericano de moda. Pero en esta ocasión la estrategia no funciona, porque ya ninguno de esos escritores de América Latina parece latinoamericano. 76. Al iniciarse la segunda década del siglo XXI, la literatura latinoamericana no solo ya no existe, sino que, fuera de unos cuantos académicos, a nadie le importa su desaparición. Para bien o para mal, ser latinoamericano ha dejado de ser una marca literaria
indeleble. 77. A partir de aquí, resulta inútil decir narradores latinoamericanos o narrativa de América Latina. Lo más preciso sería narrativa hispánica de América, con las siglas NHA, en donde hispánica ya ni siquiera se refiere a la lengua del escritor, porque a veces es el inglés, sino solo a su origen. 78. A principios del siglo XXI, la narrativa hispánica de América ya no responde conscientemente a la tradición de la literatura latinoamericana canonizada durante el esplendor del boom, sino que responde a otras tradiciones simultáneamente, aunque con especial énfasis en la literatura anglosajona, o más bien a los dictados del mercado literario internacional. 79. El siglo XXI señala el fin de la vieja y amarga polémica entre literatura nacional y literatura universal que azotó a América Latina durante 2 siglos. Pero hay que decir que con la globalización no ganaron los cosmopolitas, sino el mercado internacional. 80. A principios del siglo XXI, la narrativa hispánica de América carece de movimientos o grupos explícitos. Las generaciones se mezclan y se recomponen para fastidio de los académicos. La literatura identitaria se halla en vías de extinción. Quedan unos cuantos escritores y sus obras. La taxonomía, pasión crítica por antonomasia, se vuelve impracticable. 81. Muerto Bolaño, 2 argentinos ocupan su vacío sin llenarlo del todo. Ricardo Piglia, creador de brillantes artificios que enlazan ficción y metaficción, como si uno mezclara a Borges con Roberto Artl, y César Aira, autor de libros que son casi instalaciones, enésimo imitador de Marcel Duchamp. 82. Los escritores nacidos en los 50 se hallan de pronto descolocados frente a la sombra apabullante de Bolaño. Unos lo alaban, otros lo envidian, alguno lo contradice, aunque, por fortuna, nadie lo imita. 83. Imposible ofrecer un retrato de familia de estos escritores. Siendo estrictos, no valen criterios temáticos, ideológicos o estructurales para agruparlos. Si algo los une, es ser sobrevivientes. Sobrevivientes del fin del realismo mágico y sobrevivientes del fin del socialismo real. Sobrevivientes del triunfo de la democracia y sobrevivientes del triunfo del mercado. 84. Migrantes digitales. Los escritores nacidos en los 50 han tardado en adaptarse a la nueva realidad líquida del mundo digital. 85. Salvo excepciones, César Aira, Mario Bellatín, Cristina Rivera Garza, la narrativa tradicional mantiene su predominio en la región como en todas partes. Pocas artes tan conservadoras a principios del siglo XXI como la novela. 86. La literatura experimental vive con los mismos pocos fanáticos y los mismos numerosos detractores del arte conceptual. El arco se tiende entre Diamel El Tit y sus juegos postmodernos de género, nuestra Jelinek, y Mario Bellatín y sus juegos ultramodernos sin género, nuestro Beckett. 87. Un hecho clave para los autores más jóvenes de la narrativa hispánica de América, es decir, los nacidos a partir de los 60, fue el congreso organizado en Madrid en 1999 por la Casa de América. Por primera vez en mucho tiempo, los escritores latinoamericanos volvieron a tener la ocasión de encontrarse. Eso sí, en España. 88.
El breve arco de la narrativa hispánica de América reciente se tiende entre ese Congreso de Madrid en 1999 y la experiencia llamada Bogotá 39 en 2008. El primero marca el último intento de resucitar la literatura latinoamericana como marca. El segundo es la comprobación última de que esto es ya imposible. 89. En 1999, los nuevos escritores celebran conocerse. En 2008, el desarrollo del correo electrónico, los blogs y las redes sociales muestra el carácter redundante de los congresos literarios. Los intercambios de ideas ya casi nunca se llevan a cabo en vivo. 90. En medio de estos dos congresos, una cita especial por emotiva. Sevilla, 2004. Conviven por primera y última vez un miembro del boom, Cabrera Infante, Roberto Bolaño y 11 escritores nacidos en los 60 y 70. 91. Triste epílogo, la selección de Granta del 2010. Para entonces, ya ninguno de sus autores es latinoamericano y ni siquiera busca esta revista ser más o menos equitativa con el número de representantes por país. Una apuesta que ya no esconde su lado eminentemente comercial. 92. Un nuevo estereotipo aparece en estos años, la narcoliteratura. Poco importa que solo se haya reflejado en la ficción de Colombia, México y en menor medida Centroamérica. Para los nostálgicos significa la resurrección de América Latina, la América Latina del narco. 93. Decenas de libros rodean ya al narcotráfico, de la mera explotación comercial al registro lingüístico de sus protagonistas. E incluso cuenta ya con una pequeña obra maestra, Trabajos del Reino del mexicano Yuri Herrera. El problema es que un tema urgente se convierta, a causa otra vez de la necesidad de exotismo de Occidente, en una obligación. 94. Se dice que en América Latina proliferan los géneros, la novela histórica y policíaca en particular, o la narrativa femenina, o la gay. Tanto, sí, como en cualquier otra parte. 95. Si los escritores nacidos en los 60 son esencialmente antipolíticos, los nacidos en los 70 y 80 son ya apolíticos. Solo les interesa el poder en la medida en que interfiere en sus vidas privadas. 96. Entre los escritores nacidos en los 70 y 80 no hay grupos explícitos, al menos de momento. La individualidad es su único imperativo. 97. Otro fenómeno de los últimos 20 años, la extinción de la crítica literaria en los periódicos. Suplementos literarios agonizantes, revistas literarias intrascendentes. Nada de lo que dicen parece tener relevancia, ni siquiera entre los propios escritores que las publican y las leen. 98. En vez de manifiestos o revistas, los nuevos escritores tienen blogs, algunos tan influyentes como el de Iván Tais, peruano. Para el chismorreo literario cuentan con Facebook. Y para participar activamente en la vida intelectual, eso sí casi siempre circunscrita a un solo país, ese nuevo telégrafo que es Twitter. 99. Último fenómeno para dinamitar del todo la vieja idea de literatura latinoamericana. En Bogotá 39 fueron invitados como escritores latinoamericanos Daniel Alarcón y Junot Díaz, espléndidos escritores que sin embargo escriben en inglés. Y 100. El fin de las fronteras y de las aduanas.
el fin de la distinción entre lo local y lo global, el fin de la literatura como marca de identidad nacional, étnica, lingüística, sexual, el fin de los departamentos universitarios de literatura latinoamericana, de literatura española y de lenguas romances. El triunfo, acaso, de la idea de humanidad y de la literatura mundial, pero también, quizás, el triunfo del mercado homogenizador. Nada indica que esto vaya a ocurrir así. Los viejos prejuicios son virus resistentes, pero debemos concluir esta provocación con una pregunta. ¿Y por qué no? Muchas gracias.